que tengo es más años, ¿verdad? Esa es la diferencia importante que ya se nota entre nosotros. Y esos años significan pues haber vivido y visto muchas cosas desde muchos ángulos, haber tenido el privilegio de poder hacerlo, de conocer a muchísimas personas, a muchísimas organizaciones, instituciones, muchísimas formas de ver y de pensar al mundo, a Guatemala, muchísimos países, y no es que yo les esté chilereando, sino les estoy diciendo que todo esto lo he podido hacer gracias a la comunicación. Y pues yo me siento muy contento y satisfecho de haber escogido esta carrera. Digamos, yo no soy primariamente comunicador de formación académica, yo empecé estudiando Derecho en la Universidad de San Carlos, saqué 4 años completos y de ahí me estaba trabajando ya en el periódico, en dinámica diaria, andaba en la universidad trabajando y era un relajo, no sé si aquí algunos trabajen, pero era una cosa más complicada y de poco inteligente, diría yo, pero la vida es así, va dándole a uno cambios importantes. Dejé de estudiar Derecho y me dediqué a trabajar. Y hasta el tiempo saqué la carrera, porque al final de cuentas es imprescindible ya en estos tiempos estos títulos, y ahora la maestría, como ya decía Gabriel. Y les digo esto porque la comunicación entonces es importantísima en mi vida y creo yo que para todos puede llegar a serlo. Hay un montón de oportunidades. Si uno solo se ve dentro de la lógica del periodismo, puede hacer que se circunscriba a un ámbito pequeño, estrecho, pero muy estimulante también, ¿verdad? Donde se pueden aportar cosas para el entorno de uno mismo. Digamos, quien está metido en el periodismo, quien está metido en la comunicación, es una persona diferente a todas las demás, o por lo menos debería de serlo, en muchos sentidos. Por lo menos debería de ser buena persona, decía por ahí, creo que Gabriel García Márquez, para practicar el oficio. Y eso ahí hace un filtro importante en nuestra sociedad. Y no quiere decir que todos los periodistas hoy por hoy sean buenas personas, porque eso es algo muy amplio y abierto. Pero en términos generales se requiere como de esa visión de poder entender qué papel está jugando uno, si uno escoge el periodismo, por supuesto, y también la comunicación en ciertas partes y en ciertas formas, que es lo que yo quiero invitarlos a que vean y piensen que el campo es enorme. Tampoco se llenen de optimismo porque la situación está bien complicada, pero hay un campo enorme y cada vez más para ejercer la comunicación y también ejercer el periodismo, solo que rompiendo con lo tradicional. Y ustedes son una generación que pues viene a romper con lo tradicional y ojalá más temprano que tarde se dieran cuenta de la cantidad que son, de lo mayoritarios que son los jóvenes en este país y de que ya no es tiempo de andar solo de Pélex y no prestando atención de las cosas que son realmente importantes y que marcan su presente y que van a marcar su futuro indudablemente más temprano que tarde. Probablemente tienen 18, 20, 22 años los más grandes, están en esa edad y ya les va a tocar. Ahorita pues estamos aquí a las 10:40 de la mañana, seguro no trabajan o no trabajan en la mañana o trabajan de una manera moderna en la que pueden tener un horario diferente porque también se puede, ¿verdad? Y se puede no solo pensar en yo quiero trabajar para alguien, sino también ahora con estas posibilidades que da la tecnología, yo puedo trabajar para mí mismo o para mi propio proyecto de comunicación para hacer la diferencia. Entonces, volviendo solo a esas características que, digamos, uno debe de comprender y entender como comunicador y periodista, esa sensibilidad, ese interés por lo que está ocurriendo en el mundo. Se los digo que eso debería existir simplemente por ser seres humanos que están vivos y que hablaba con Gabriel, yo estaría preocupadísimo porque muy probablemente me voy a chamuscar durante mi vida gracias al calentamiento global. Ustedes, si acá en el mundo no se encuentra una solución a detener el calentamiento global, que el mundo se la toma como que tuviera tiempo, van a sufrir consecuencias tremendas de olas de frío repentinas u olas de calor tremendas, subida de niveles de río, inundaciones en ciudades. Vieron lo que pasó el año pasado con ETA e IOTA, que inundó un montón de lugares, por supuesto, pobres de Guatemala, porque se han ubicado, todo en Guatemala es un desorden, y ustedes tienen que entender que esa es la sociedad que los está
que les está dejando las generaciones anteriores, les estamos dejando así como la llave, aquí está mucha, sigan ustedes manejando, aquí está como fuera una carrera de relevos, les toca, pero solo que lo que les estamos dejando está así, hirviendo. ¿Y qué actitud van a asumir ustedes? Habrá quienes puedan asumir la actitud de, no es mi problema, no es mi punto, yo me voy a ocupar de encontrar la forma de hacer dinero, de ocuparme de mí mismo y de salir adelante yo. Lamentablemente esas soluciones individuales en este mundo y ante este tipo de problemas no son realmente una alternativa viable, se necesitan cambios sociales profundos. Y en Guatemala, en el caso de Guatemala, hay desgraciadamente 1000 formas de ver las cosas y casi en ninguna, y yo los retaría casi a cualquiera, casi en ninguna vamos a encontrar que las cosas estén realmente bien. Todas las señales que tiene el país son malas, son de alerta. Y a veces es una cosa tan ridícula, absurda, hasta casi estúpida, de que como sociedad no nos podamos poner de acuerdo en las cosas mínimas que se necesitan, porque nos deberían de interesar a todos, pero los problemas estructurales que ha acumulado Guatemala y que les vamos a dejar a ustedes y que ustedes van a tener que recibir y van a tener que lidiar con ellos, van a ser muy graves y han sido producto de nuestra historia. Otro elemento que también como comunicadores, como periodistas, como seres humanos, pero al final de cuentas como comunicadores que comprenden la responsabilidad que implica el ejercicio de nuestra profesión, porque no es algo empírico, sino ya es acá una profesión para lo cual ustedes se están formando, es muy importante para la sociedad, ¿verdad? Los medios de comunicación, la comunicación, y el periodismo, por supuesto, pero la comunicación en términos generales, porque ya yo les quiero compartir una idea, si quieren, antes de que entremos a pelotear preguntas, y es una idea pesada y fuerte, pero sobre la cual tenemos que transitar los periodistas y sobre todo y los comunicadores, que tenemos que entender que estamos y formamos parte de un sistema y de un modelo. Y ese modelo determina que hoy las cosas sean como son, ¿verdad? A ver, en Guatemala las cosas no son como son, solo porque somos una partida de inútiles que nos vivimos peleando desde hace toda la vida, desde que existimos, pues desde hace 200 años, que también, por supuesto, es una de las cuestiones, ¿verdad? Pero en buena medida, y ustedes tienen que formarse, educarse, y más allá de la universidad, autoformarse, que eso es lo más importante. La universidad, a veces decía Mafalda, que la universidad no interfiera en tu educación, porque a veces la universidad lo encuadra a uno, mientras que si uno se autoforma, es libre de ir escogiendo distintas cosas, pero lo tiene que hacer, tiene que autoformarse. Pero entonces uno tiene que darse cuenta de que donde uno está parado no es un escenario inocente, sino hay distintas fuerzas en la sociedad que están actuando, que están interactuando y que están buscando conseguir cosas. Hay un grupo, por supuesto, que ustedes lo han visto y lo viven y quizá lo saben o lo están viendo. Algunos de ustedes ni siquiera han votado nunca, ¿verdad? Y creerán que las elecciones son una posibilidad y una buena alternativa, pero a lo largo del tiempo uno se ha ido dando cuenta en Guatemala de que muchas cosas cambian, pero siguen siempre iguales, ¿verdad? Y eso es porque hay, más allá de los partidos políticos, más allá de los poderes transitorios, hay fuerzas superiores que tienen interés en controlar la onda. Es una serie de televisión, si vieron Game of Thrones, que tal vez todavía están muy patojos, pero si no la han visto, véanla, pero es la historia, ¿verdad? Grupos que quieren imponerle su forma de pensar a otros y están dispuestos a hacer guerras, a matar, a hacer lo que sea por desplazar a quienes estén en el poder o por quitar fragmentos o fracciones de poder. Y así es la historia del mundo y así es la historia de Guatemala. Pero la comunicación y el periodismo es una herramienta y ha sido siempre una herramienta importantísima para la construcción de la sociedad que tiene que vivir con esas fuerzas que quieren imponer una forma de ver las cosas, un modelo. Y ustedes hoy por hoy lo pueden ver en las redes sociales en Guatemala. Esto que está sucediendo acá lo podemos poner, si ustedes quieren, en 1954 en Guatemala, con el momento de la contrarrevolución, que ya podemos hablar si quieren más despacio, cuando los gringos, Estados Unidos, ordena para quedar bien con una empresa que era la que producía banano, ordenan
una invasión a Guatemala, ¿verdad? Con una operación de la CIA, ¿verdad? Incluso, que se llamó PB Success. Así de pelados, Estados Unidos invadió, proporcionó, financió económicamente, financió con dinero, por supuesto, pero también con equipo, con una radio que estaba en Panamá, con aviones que lanzaron propaganda en Guatemala, porque, y quiero subrayar ese escenario, esa palabra propaganda, porque en el 54 estábamos en la guerra, después, los años después de la Segunda Guerra Mundial, la pura Guerra Fría, donde Estados Unidos y la Unión Soviética eran los dos polos. Ustedes pueden ver por ahí, muchas películas tienen que ver con la Unión Soviética y Estados Unidos en ese momento. Esos dos polos estaban también presentes pues en Guatemala de alguna manera, y Estados Unidos, acá había una empresa productora de bananos que se adueñó de todo el país, y ustedes ojalá ya lo hubieran leído, estudiado o formado, pero esa empresa era la United Fruit Company, que ahora se llama Chiquita Banana, ¿no? Es lo mismo, solo que ahora cambió de nombre. Esa empresa llegó a ser dueña de los trenes, de los puertos, del correo, de la empresa eléctrica, de un montón de cosas, porque hubo políticos en ese momento. Y aquí hay una cuestión que, a ver, que no me desordene. Estoy con la narración de la United Fruit Company, pero uno tiene que entender que en la vida hay la razón de ser de los empresarios es hacer dinero. Algunos tienen ética y otros no tienen ética. Otros se aprovechan y quieren armar el espacio de acuerdo a sus intereses. Pero la función de los políticos es cuidar lo que es de todos, ¿verdad? Desde Aristóteles mismo, la idea de la democracia y de la organización de la sociedad era que hubiera una democracia, una mayoría que pone a un grupo que lo representa para conducirlo en búsqueda del bienestar, de la felicidad, decían ellos. Imagínense, bien gruesa la onda. Y lo que ha habido es, en lugar de eso, un grupo que impone su forma de pensar, su forma de ver las cosas para todos los demás. Entonces, estos políticos, lejos de defender los intereses de toda la sociedad, lo que han hecho, y eso solo es un ejemplo en ese caso, y de ahí lo podemos ver en 1000 casos más, lo que han hecho, lo que hicieron fue no defender los intereses del país, sino dijeron, bueno, sí, que venga, quédense con el puerto, agarren la carretera, quédense 99 años para la concesión, para operar ustedes el puerto y toda la onda, ¿no? Entonces, Estados Unidos se metió de cabeza. Y después y se metió, y quería compartirles la historia que tiene que ver con la comunicación y que tiene que ver con la propaganda. Y les voy a dejar un link para que vean un video después, cuando tengan tiempo, porque así como que fuera una maldición chapina la que tenemos, ¿verdad? Hay un libro que se llama Tiempos Recios, que ya ojalá algunos de ustedes pudieran haber leído, y que si no tienen el hábito de la lectura, tienen que instalárselo sí o sí, pero no por las malas, sino porque de verdad piensen ustedes que ver una televisión es súper fácil o ver una pantalla es súper fácil, pero leer no es que sea difícil, pero leer, si ustedes se dan cuenta, cuando están viendo en la pantalla, su cerebro está ahí como comiendo poporopos y de hueva, así el cerebro. Mientras que si ustedes están leyendo, el cerebro tiene que ir pensando, conectando, imaginando. Entonces, hay que permanentemente leer. Y entonces, en este libro, Tiempos Recios, Mario Vargas Llosa, que es un peruano, premio Nobel de Literatura, interesado en la historia de Guatemala, sobre todo porque él hizo un libro sobre la dictadura de un dictador en República Dominicana, que se llamó La Fiesta del Chivo, que fue muy importante también de él, pero después hay una conexión entre ese dictador de República Dominicana y el dictador, digamos, y la contrarrevolución y el asesinato de quien ordenó el golpe de Estado contra la revolución en Guatemala, que fue Castillo Armas. Pero en ese libro hay un momento donde se narra cómo, como les digo yo, esa como si fuera la maldición de Guatemala, aparece un personaje que se llama Edward Bernays, se escribe, pero es como francés, Bernois. A él se le conoce como el padre de la propaganda, era sobrino de Sigmund Freud, y Sigmund Freud estaba en esa época en su apogeo analizando a las sociedades y entendiendo cómo era el mundo y las personas y todo lo demás. Entonces este chavo es como experto en marketing, y con el tema del conocimiento de la psicología social que le aportaba su tío Sigmund Freud, nada más y nada menos, ellos empiezan con el tema de la propaganda,
y gracias a él, por ejemplo, se logra que en Estados Unidos las mujeres empiecen a fumar y se incrementan los cigarrillos, porque a él se le ocurre que en una manifestación, en una marcha por los derechos de las mujeres debían sacar un cigarrillo mientras iban como un acto de libertad. Y eso provoca un incremento de ventas. Y él inventó el cereal, la idea del típico desayuno de cereal con leche y toda la onda de azúcar y todo, la inventa él. Para nuestra mala suerte es contratado por la United Fruit Company para asesorarla sobre cómo actuar contra el gobierno de Guatemala, que estaba quitándole tierras, porque al gobierno de Guatemala llega un momento en el que hace una reforma agraria, la revolución del 44 al 54, empieza una reforma agraria en 1951, ya con el gobierno de Arbenz, 49, no recuerdo, pero ahí en el 50, por ahí dejémoslo en promedio. Empieza la reforma agraria, ya les doy el dato correcto, y esa reforma agraria venía a cambiar. Es un gran rollo, mucha, pero esa reforma agraria venía a cambiar el modelo que se había instalado antes, en 1871, que si han visto los videos sobre la historia, fue toda la onda de meter café. Y para meter café armaron grandes latifundios, grandes extensiones de tierra para sembrar un chingo de café, para que hubiera mucho café para exportar y poder sacar. Eso fue lo que hicieron. La revolución del 44, al hacer la reforma agraria, dijo, no, estos grandes latifundios no nos traen conveniencia a la sociedad en términos generales, sí a unos cuantos, a esa empresa, la empresa United Fruit Company era dueña de Guatemala, pues, ¿verdad? Y de Honduras y de distintos otros países. Y dice, vamos a fraccionar la tierra en pequeños lugares para que la gente pueda sembrar para tener alimentos. Si ustedes se dan cuenta, incluso hasta nuestros días, hay hambre, hay desnutrición, hay mucha falta de acceso a alimento, porque hay una gran cantidad de tierra guatemalteca sembrada con monocultivos, de azúcar, de palma africana, de café, por supuesto, de banano, y donde siembra la gente para comer. A veces las empresas les alquilan un su pedacito para que siembren ahí un cachito de maíz, y no, y entonces tienen que ir a comprar a las tiendas, y la mala educación nutricional nos convierte en que tengamos a la mitad de la población con desnutrición crónica de su nacimiento, y tengamos también a la vez una epidemia declarada así por el Ministerio de Salud de sobrepeso y obesidad, donde un montón de población padece, ustedes lo vemos en la calle, padecen de sobrepeso y obesidad, y eso impacta las finanzas del Estado de un montón de maneras. Pero estamos hablando de la revolución. Entonces viene este chavo, si se dan cuenta, entonces la United Fruit Company es dueña de un montón de tierras en Guatemala. Y viene la revolución y dice, vamos a quitarle tierras a quienes tienen tierras ociosas. Todas las tierras ociosas las vamos a comprar al precio que están registradas y las compran. Y entonces le empiezan a quitar tierras. Pero además habían crecido la onda de formar sindicatos. Los sindicatos, hoy por hoy tenemos una mala imagen de los sindicatos y muchos creen y ven en Joviel Acevedo al diablo. Pero los sindicatos son organizaciones que buscan los derechos de los trabajadores y que son positivas y que en el mundo han sido positivas. En Google acaba de crearse un sindicato hace 5 meses y representa los intereses de los trabajadores. Los sindicatos en Estados Unidos, en Suecia, en Europa, son organizaciones válidas. No son malas las organizaciones, son malos las personas que las ponen en práctica. Pero entonces en la revolución se pone en práctica todo el tema de los derechos sindicales de los trabajadores. Y entonces la empresa le están quitando tierra, sus trabajadores se están organizando, la empresa ve una amenaza terrible. Contratan a un asesor de imagen, de comunicación, Edward Bernard, el sobrino de Sigmund Freud, y entonces viene a Guatemala a hacer una exploración. Y regresa, después de hacer la exploración durante varias semanas, regresa a la junta directiva y se narra ahí en este libro, y les dice, miren, yo ya fui a Guatemala y vi que ahí no hay comunismo. Ellos decían que estaban toda la onda del anticomunismo, entonces la empresa decía que eran unos comunistas los que le estaban haciendo todo esto. Entonces él viene y les dice, no ahí no hay comunismo, hay gente democrática, gente capitalista que tiene ideas progresistas y no sé qué, pero sí hay algunas personas cercanas que están por ahí que sí podemos asociarlas a las ideas del comunismo, y en Estados Unidos podemos hablar con periodistas, podemos hablar con funcionarios para que ellos crean que en Guatemala hay un gobierno comunista. Y a la sociedad, que es una sociedad muy religiosa, le podemos meter miedo con el comunismo. Entonces, cuando hacen la contrarrevolución, la invasión y toda la onda, tiraban aquí panfletos contra los comunistas y las iglesias y la religión y un montón de ondas con las que siempre han querido engañar a la gente, como sigue sucediendo hasta nuestros días. Entonces, un asesor de comunicación cambió la historia de Guatemala, porque después del 54, después de ese golpe,
vinieron a los 6 años, apenas 6 años han pasado desde que salió del poder Otto Pérez Molina, ¿no? Apenas. Entonces, en un periodo así, a los 6 años empezó la guerrilla en Guatemala a existir en 1960, que fue formada por militares que estaban enojados todavía por lo que había pasado por la contrarrevolución y todo esto, que vinieron secuelas, y después empezó un conflicto armado que duró 36 años y nos quedamos matándonos unos a otros. Entonces ahí hay todo un aporte de alguien macabramente utilizando la comunicación, en este caso la propaganda, para un fin político de impacto nacional importantísimo. Entonces la comunicación es así. La comunicación juega un papel grandísimo en algo, y con esto voy a cerrar para que podamos, voy a cerrar esta parte para que podamos, puedan ustedes preguntar si quieren preguntar algunas cosas, pero vamos a ver si puedo compartir. ¿Sí? Donde hay un concepto, miran mi pantalla, ¿verdad? Sí. Que está en blanco. Sí. Muy bien. Hay un concepto que puede ser así un poco denso, pero que les pido que abran su mente y la vamos a tratar de explicar bien fácil. Y les pregunto de una vez acá a todos ustedes si a alguien se le ocurre qué significa hegemonía. Rapidito, así. Tomen la palabra, abran el micrófono y denle. Tal vez la unión de algo. No sé, monía, me suena armonía, pero siento que es lo opuesto. Ajá, la unión de algo. No. ¿Alguien más? En su defensa, voy a decirle que Gramsci lo ven en Teorías 1, que es un curso que reciben ahora el año que viene, Teorías de la Comunicación. Entonces, por eso Gramsci todavía no le suena. Solo quería excelente. decir eso, ajá. Sí, no, la palabra hegemonía nada más sin el apellido. Pues es una palabra poco común, no la usamos muy frecuentemente probablemente, ¿verdad? Y eso es algo que pasa. Pero la hegemonía no es más que alguien que manda al otro o sobre otro, ¿verdad? Una idea puede ser una idea, puede ser un grupo musical, puede ser un medio de comunicación. Por ejemplo, entre los medios escritos en Guatemala hay un medio que es hegemónico. Y aquí la diferencia se puede notar de distintas formas. Nuestro diario es el que más ediciones imprime, digamos, más números imprime, y Prensa Libre muchos menos. Pero el medio hegemónico, ¿cuál es? ¿Nuestro diario o Prensa Libre? El medio hegemónico es Prensa Libre porque ejerce más influencia, es el que lee la gente más metida en la conducción del país, en las empresas, en los gobiernos, en las instituciones, etc. Mientras que nuestro diario no es tan influyente. Incluso puede ser que el periódico sea más influyente que nuestro diario por el segmento de personas al que llega, y no así Prensa Libre. Entonces, hegemonía es como el que manda. Por ejemplo, en términos de la televisión en Guatemala, una mala noticia es que los medios hegemónicos, es decir, los que más son vistos, los que imponen una idea y una visión sobre las cosas a la gente, son la televisión abierta. Y muy probablemente ustedes no miran la televisión abierta. Yo no miro la televisión abierta desde hace rato, y lo que ven probablemente ustedes es internet, pero eso tiene que ver con su ubicación geográfica, que somos altamente urbanos, y también con nuestro nivel socioeconómico, que probablemente no somos tan pobres como la mayoría de la población. No nos hagamos ni a la falsa idea de que la mayoría en Guatemala es la clase media, ni nada por el estilo, porque ya van a ver que en el pastel. Entonces, la hegemonía cultural, Gramsci todavía le agrega este apellido, ya lo van a ver, es un pensador italiano importantísimo, que ojalá se les quede con esta idea. Él la plantea de esta forma. Es un concepto que designa la dominación de la sociedad, que es culturalmente diversa, por una clase dominante, cuya cosmovisión, es decir, creencias, moral, explicaciones, percepciones, instituciones, valores, costumbres o forma de ver la vida, se convierte en la norma cultural aceptada y en la ideología dominante, válida y universal. Esto es más de lo mismo. Un puchito se impone frente al puchote. Un grupo que conduce a la sociedad se impone ante otro grupo mayoritario de la sociedad. Pero como les digo, también en el mundo vemos que hay una hegemonía cultural, por ejemplo, de la forma de organizar a los gobiernos, a los estados en 3 poderes, por ejemplo.
Ahí hay una hegemonía evidente en que todos tenemos congresos, órganos legislativos, órganos judiciales, órganos ejecutivos, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí hay una idea hegemónica. Pero en este caso, para aplicarlo a lo que queremos, la hegemonía cultural entonces designa la dominación de la sociedad, de todo el conjunto de la sociedad, que es diversa, por parte de una clase dominante, cuya cosmovisión, es decir, cuya forma de ver el mundo de esa clase dominante se convierte en la norma cultural. Y lo consideramos como la ideología dominante, válida y universal. Ahorita nos quedamos así como, bueno, es un grupo que se impone sobre la mayoría y nos dice que su forma de pensar, la de ese grupo pequeño, se convierte en la norma culturalmente aceptada y en la ideología de la sociedad. Pero este segundo párrafo nos permite aclarar más las cosas. La hegemonía cultural justifica, y está así subrayado, el status quo social, político y económico como natural e inevitable, perpetuo y beneficioso para todo el mundo, en lugar de presentarlo como un constructo social artificial que beneficia únicamente a la clase dominante. Y todo esto tiene que ver, porque ustedes véanlo, porque ustedes analícenlo, con la óptica de la comunicación y de ustedes jugando un papel en la construcción de las ideas hegemónicas y de la hegemonía cultural en la sociedad. Lo jugaremos para contribuir a esa justificación del status quo social. ¿Qué es el status quo social? Status quo es una palabra en latín, ¿verdad? Dos palabras en latín, un concepto en latín, que podríamos traducir como el estado actual de cosas. El status quo, el estado actual de cosas. Entonces la hegemonía cultural justifica el status quo en lo social, en lo político, en lo económico, es decir, la situación social, la situación política, la situación económica, la creemos como natural e inevitable. Estamos bien jodidos, Guatemala está bien fregada, los jóvenes están yendo por decenas de miles a Estados Unidos arriesgando la vida, las mujeres para hacer ese viaje, porque ya saben que probablemente las van a violar, así de dramático es el asunto, tienen que tomar pastillas anticonceptivas antes de hacer ese viaje, y nosotros estamos aquí como que, vamos a chupar, vamos a fregar, aquí no está pasando nada, porque de alguna manera en los medios de comunicación, en la vida, en el sistema, estamos pues sintiendo que no, esto es natural, ¿va? Vemos a los niños en las calles, abran los ojos en los semáforos y en todos lados hay un montón de muchachitos ya, y de mamás y de familias, y por supuesto que hay un montón de gente que se aprovecha de las circunstancias, pero hay otra gente, y la mayoría no, está bien jodida, no tiene forma de, porque no es que por huevones no trabajan, no hay tampoco muchas opciones laborales para gente que no tiene capacidades. Si no sabes hacer cosas, no encontrás trabajo, y eso le pasa a la gente que no tiene capacitación, no tiene educación, no tiene nada. Entonces es pedirle peras al olmo, ¿verdad? Entonces estamos ahí bien fregados. Pero esa situación no es inevitable, es evitable porque otros países la han evitado. Tampoco es perpetua, pero en Guatemala las condiciones se han convertido perpetuas. Y nos la venden como que es beneficiosa para todo el mundo, pero no es beneficiosa la situación en la que estamos, en la que hemos estado toda la vida de Guatemala, nunca ha sido beneficiosa para la mayoría de la población. Y esto no es un pensamiento ni de izquierda ni de derecha, este es un pensamiento de democracia, de demócratas, que a la mayoría de la población le vaya bien y que los menos posibles estén mal. Pero eso no ha sido lo que ha ocurrido en nuestro escenario, en nuestro país. La hegemonía cultural está justificada por muchos elementos, y uno de esos elementos que justifica esa hegemonía cultural son precisamente los medios de comunicación. Gabriel, ¿hasta qué hora tenemos? Hasta las 12. Va. Entonces puedo echar un rollo y de ahí platicamos, ¿verdad? Sí. Va. Sí, solo le quiero hacer una distinción. Sí es necesario, Ronaldo no tiene problema con eso, que ustedes lo interrumpen y pregunten, porque recuerden que ustedes no necesitan hacer resúmenes. Entonces, a Ronaldo no le va a interesar leer un resumen de lo que acaba de decir. A Ronaldo al rato, porque normalmente yo eso hago, comparto los mejores trabajos. Ronaldo lo que quiere es ver qué pensaron, qué analizaron. Entonces, vayan interrumpiendo si tienen alguna duda, porque él no,
como vieron al inicio, él no va a decir, no, preguntas al final, esos son los profesores que nosotros tuvimos allá por los 2000. Quiero creer que ustedes ya no tienen eso. Entonces, da la pausa, por favor, Ronaldo, seguí. Tenemos hasta las 12. Va, y pregunto, en este momento estamos claros con qué onda con la hegemonía cultural. Un puchito le impone su visión a los demás y los demás se dejan, nos dejamos, porque ustedes son parte de ese puchote, no son parte de ese puchito. A ver, solo para que tengan claro, para ser clase media, ahorita los números han cambiado, pero para peor. Yo hice una investigación sobre eso en el 2017 y para ser clase media tenía que haber, así, con un dato muy simple, aproximadamente 10,000 quetzales de ingreso por persona que vive en su casa. Es decir, si en su casa viven 4 personas, tiene que haber ingresos superiores a 40,000 quetzales, aunque solo uno trabaje. Ese uno puede ganar 40,000 quetzales, pero los otros 3, 0. O 15,000 y 10,000 y 5,000 y 5,000. Pero por lo menos debería haber 40,000 quetzales de ingreso en un hogar de 4 personas. Y no importa si esas 4 personas son niños. Esos niños también cuentan. Entonces ahí uno se da cuenta, yo no soy tan clase media. Bueno, hay una categoría que no salta de la clase media a los pobres y se llaman vulnerables. Ya les voy a dar tal vez el número. Y esos vulnerables, ahí probablemente estamos casi muchos de nuestras familias y todo, y es que si nos diera un COVID muy grueso a 2 elementos de la familia y hay que gastar 50,000 quetzales para hospitalizaciones y cosas así, ya nos fregamos. O un choque del vehículo y lo que sea, una enfermedad es el símbolo más claro, se baja el escalón, ¿verdad? Está en una situación de vulnerabilidad. ¿Y saben cuánto es el porcentaje de población que vive de clase media entonces en ese sentido? 9, ¿verdad? Solo el 9% de los ciudadanos guatemaltecos son clase media. En el 2000 eran el 12%, ahora son el 9%, ha disminuido, es decir, la clase media está disminuyendo. Y adivinen qué están creciendo, los ricos, no, los vulnerables y los pobres, ¿verdad? Muchos vulnerables han pasado a los pobres y esa es una malísima noticia porque los va a impactar a ustedes. Esa situación los va a impactar a ustedes terriblemente. Se los voy a tirar de una vez porque si no, después... Miren esto, estos son los datos de cómo era la estratificación social. Están viendo la presentación, ¿verdad? Sí. En el año 2012. Otro gran problema es que no hay estadísticas muy recientes, ¿verdad? Bajó el 9 la clase media, la clase vulnerable 30 al 27 también disminuyó, pero no pasó a clase media, que es cuando hay eso se llama movilidad social ascendente. Movilidad social porque las clases sociales están pasando de ser bajas a vulnerables y de vulnerables a medias y ojalá de medias a altas. Pero en el caso de Guatemala lo que ha habido es un descenso, ¿verdad? Una inmovilidad o una movilidad social descendente, para ponerle si quieren todos los apellidos que se quiera, donde los clase media pasaron de 12 a 9, los vulnerables de 30 a 27 y los pobres pasaron de 56 a 63 en ese periodo. La mala noticia es que bueno, aquí uno puede decir, es que esos datos son del 2012 y ahora ya pasaron 7, 8 años. La mala noticia es que entre el 2012 y ahora hemos hecho las cosas peor que nunca y no se han cambiado estas situaciones, sino todo lo contrario, ¿verdad? Miren ustedes, lo terrible es ver y darse cuenta de cómo mientras en ese periodo de tiempo entre el 2000 y el 2012 precisamente, otros países hicieron grandes cambios en la situación de su sociedad. Por ejemplo, Bolivia bajó un 32% su pobreza, ¿no? Perú, Venezuela, Ecuador, Brasil, Panamá, toda América Latina en promedio bajó su pobreza, y Guatemala, junto con Honduras y República Dominicana, pero Guatemala, el peor de los tres, fue el país en el que la pobreza se incrementó. Entonces, todos estos elementos, uno tiene que conocerlos, y solo se los estoy diciendo por el tema de la clase media, que quería que lo tuvieran claro, y acá hay un par de datos que de repente sería este nada más.
solo para que, hablando de esto, de las clases medias y los pobres y todo, para que nos demos cuenta de dónde están ubicados, porque yo les decía que estamos geográficamente ubicados en un lugar que no es el más pobre del país y que tenemos algún nivel socioeconómico que nos permite conectarnos a internet y tener otro tipo de educación y autoformación. Pero miren cuáles son los departamentos más pobres, que son los que están en sur, ¿verdad? Pobres. 78% de la población es pobre. 80 de cada 100, 8 de cada 10 personas son pobres. 77 en Sololá, 73 en Totonicapán, 71 en Quiché. Y ahí está muy claro y evidente cómo el modelo de Guatemala, y por eso la izquierda dice que está basado en el racismo y en la discriminación como modelo de Estado, donde estos departamentos son los más pobres. ¿Y cuáles son los menos pobres del país? Los del otro lado, Guatemala, donde estamos nosotros, Escuintla, El Progreso y Zacatepec. Departamentos que no son indígenas. Entonces, cuando a ustedes hablen y les pregunten qué onda con el racismo, dense cuenta que no es algo que nada más se manifiesta en que uno se echó ahí un chiste sobre cualquier cosa, sino el racismo se evidencia de manera profunda en quién tiene acceso a las oportunidades de salir adelante y quién no. Quién tiene acceso a la educación, porque si pusiéramos un mapa de dónde están los departamentos más pobres y pusiéramos un mapa encima de dónde hay menos escuelas o más escuelas, veríamos que ahí hay menos escuelas. Donde hay menos cobertura de agua, ahí hay menos cobertura de agua. Donde hay menos infraestructura de carreteras, ahí. Donde hay menos energía eléctrica, ahí. Entonces, todo el Estado ha sido diseñado para beneficiar a unos que están en el centro. Y uno, para beneficiar esa idea, para construir esa idea de hegemonía cultural, es normal que haya niños en los semáforos. Es normal que los indígenas sean pobres, anden descalzos con la ropa toda hecha lata. Hay algunos que no se van a confundir con que en TikTok ahí hay Mara que está con sus trajes santos bien chileros bailando. Esa la realidad del país, solo abramos los ojos. Hasta ir a hacer turismo a cualquier lugar debería de darnos un poquito de rompernos el corazón, porque a donde ustedes vayan van a encontrar a niños que están bien fregados, que no están estudiando, a mujeres que están desnutridas, todas ahí dando de mamar, porque somos el país con mayor cantidad de niños de toda América. Además, el país donde más muchachitos se tienen en toda América es Guatemala, y arriba de Guatemala sobre países de África y de otros continentes, por supuesto, súper pobres. ¿Por qué? Porque también ha habido aquí algunos actores y sectores interesados en que no se dé educación integral en sexualidad, en que no se promueva el uso de métodos anticonceptivos, porque mejor solo el ritmo y porque la iglesia prohíbe estas cosas, etc. Y esa gente influye en los políticos, influye en los gobiernos y limitan la posibilidad de que las cosas cambien. Entonces, encima de todo, de que somos cada vez más pobres, somos el país con mayor cantidad de niños, entonces deberíamos de darnos cuenta de que no es normal, todo eso no es normal. Y ahora nos disfrazan mucho, con el respeto de quienes probablemente tengan ideas que coincidan con estos grupos, pero hay mucha manipulación de parte de estos grupos por la familia y la familia que importa y no sé qué, en donde en el fondo también lo que se niega es la posibilidad de que se eduque adecuadamente a la sociedad. Imagínense ustedes que en Guatemala cada menos de 2 horas ocurre un parto de niñas menores de 15 años, no de 16 para arriba, de 15, de entre 10 y 15 años, cada 2 horas aproximadamente ocurre un parto en Guatemala. Entonces, perdón, un embarazo, no partos, porque es que ahí es la dramática estadística. La onda es 24, 22, 23, 24, más o menos así se ha mantenido la estadística desde hace mucho tiempo, 22, 24 niños por día. No, perdón, 12, 11 niños por día, para que sean cada 2 horas. 12, 11 niños por día es lo que estarían niñas embarazadas, perdón, son 12 niñas embarazadas por día los que tiene Guatemala. Los datos son del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, OSAR. La onda es que ustedes piensen que, y aquí es por eso que me estaba confundiendo, porque una cosa es el embarazo reportado, y solo la mitad de esos embarazos terminan en parto, porque los cuerpos de las niñas son muy débiles, están muy chiquitas, están muy cosas, no pueden llegar a parto. Y ahora piensen para atrás.
no todas las niñas que fueron víctimas de violación terminaron embarazadas. Por lo tanto, si cada 2 horas se establece que hay un embarazo de niñas, cada menos tiempo ocurren violaciones, porque esas son, así se llaman, violaciones, ¿verdad? Son niñas menores de 15 años. Están ocurriendo violaciones masivamente en las casas por parte de tíos, papás, primos, hermanos, un montón de cosas así. Y no hay educación para el conjunto, porque es un tema como del que preferimos cerrar los ojos. Es parte del status quo, parte de esa hegemonía que es como normal que haya niñas madres en Guatemala, ¿verdad? Ahora piensen que no todas las que fueron objeto de violaciones, no todas las que fueron objeto de abusos fueron violadas. Es decir, hay más abusos, toqueteos y otras cosas antes de violaciones y después embarazos y otros partos. Hay 4 categorías ahí y que métanse a investigar los datos y es dramático. Y donde también hay más embarazos, por cierto, es en Huehuetenango, en Alta Verapaz, en departamentos donde hay menos acceso a la educación. Entonces no hay que ser muy inteligentes y brillantes para decir cómo componer los problemas de Guatemala, pues con más educación, con estas cosas, pero hay unos actores que ya lo vimos con la hegemonía, que se resisten a ese tipo de circunstancias, para que ese tipo de circunstancias cambien. Y yo quiero cerrar esta parte para que hablemos más de otras cosas, de las cosas que ustedes quieran, con justamente demostrarles cómo, si estamos viendo que atrás del trazo de la sociedad y del Estado en su forma de ser, lo que hay es racismo y discriminación, también lo podemos evidenciar y podemos darnos cuenta de cómo desde nosotros mismos, como comunicadores, se ejerce un rol en la construcción de esas ideas hegemónicas o fuertes de la sociedad. Permítanme. No sé si se oía mucho eso, pero bueno. Pero tienen ante ustedes ahí un platillo de comida. Yo no sé si alguien aquí, ustedes son muy jóvenes, vamos a ver si funciona acá ese experimento, pero tal vez Gabriel no tanto. Pero ¿alguien ha oído, ha visto, ha comido este platillo y sabe cómo se llama o los nombres que tiene? Eso lo llaman casamiento y lo ponen en las bodas. O sea, eso, por lo que entiendo, los ponen en los casamientos, pues vaya, y se los tiran al marido y a la mujer como símbolo de abundancia. Eso. Muy bien, eso es lo que me todo lo que he visto. Gracias. ¿Alguien más ha oído otro nombre que le digan a este platillo? El que está en la pantalla, moros y cristianos. Ay, no me digas pues, que está proyectado en la pantalla. Sí está. Sí, pero pues el nombre viene porque los cristianos eran los blancos y como que diferenciar los moros de los negros, pues. Exactamente. Los frijoles son los negros y los otros los blancos. Ajá, aguanten ustedes quiénes son los cristianos, ¿verdad? Porque han oído probablemente a sus papás o a sus abuelos, porque tal vez todavía ya no se usa tanto, pero si uno encuentra una fruta, esta ya no está muy cristiana, dice, ya no está muy buena, ¿verdad? Era como sinónimo de lo bueno, eran los cristianos, siempre lo dice uno muy comúnmente. Y este platillo también pues llevaba esa connotación de que los blancos son los cristianos, son los arroces, y los moros son los frijoles, son los negritos, son los que son diferentes, ¿verdad? Y es que aquí hay que entender, y les pido que lo sigan viendo con la lógica de la hegemonía, como la hegemonía cultural nos dice que algo es como es y que está bien y que no se debe cambiar, aunque no nos beneficie a la mayoría, sino solo beneficia a un grupo. Para que esas ideas estén construidas en una sociedad se necesita de muchos elementos, y aquí viene en juego otro factor que se llama reproductores ideológicos, y los medios de comunicación, las iglesias, las religiones, todo eso reproducen, multiplican las ideologías porque nos empiezan a decir cómo pensar, y uno lo va viendo, pero también la escuela, también otros elementos que ya ojalá hubiera tiempo y podemos compartir. Pero si ven acá esta idea, y me los quiero llevar con la idea de la gastronomía a que pensemos moros y cristianos, ¿cuál era la onda ahí en ese platillo, verdad? También hay una danza que se parece a la de los moros y los cristianos, ¿verdad? Y que se aplica en Guatemala, que ya es acá, se aplicaba desde España y se aplica en Guatemala con unas variaciones, ¿verdad? Que es la de los españoles, pero es más o menos la misma onda, donde acá también están presentes esas figuras que son como monos, ¿verdad? Como monitos, los negritos, los moros, los
frijoles, como querramos verle. Y es que todo se origina, probablemente algunos han escuchado de esto, todo se origina, y es que aquí es importante pensar cómo se pensaba en España en el momento en que se vinieron a echar la vuelta aquí, en el momento del descubrimiento y conquista, invasión, como le queramos denominar. Esas ideas, que eran las ideas predominantes, pónganle, las ideas predominantes en Guatemala hoy no son las mismas ideas que predominaban en el año 2000 siquiera, cuando ustedes nacieron, o despuesito, o en 1950 o en el año 1800, son ideas bastante diferentes, las sociedades van evolucionando, pero habría que entenderlo, como ustedes mismos, pues, ¿verdad? Ustedes mismos hoy ya no piensan igual que cuando estaban en primero básico, seguro ya les gustan otras cuestiones musicales, tienen otros gustos, han ido aterrizando, han ido evolucionando, las sociedades y los países también. Pero es importante ver cómo se estaba pensando en el momento en que empezó aquello, ¿verdad? En que se tomó una decisión importante como ampliar el territorio español, el dominio español, a todo un continente nuevo. Había una lógica racista que existía en España en ese momento, basada en la diferenciación por el color de la piel, básicamente, entre los morenos y los blancos. Los morenos eran los árabes que habían dominado por mucho tiempo España, montón de tiempo, desde el año 700 hasta el año 1492, los árabes dominaron la península ibérica, que se llamaba Al-Andalus, no se llamaba España. Entre el año 700 y entre el año 1492 precisamente, se llamó ese territorio Al-Andalus. Y actualmente lo que pasa es que es muy cerquita, es una puntita en el estrecho de Gibraltar, que son como 90 kilómetros o menos, lo que divide a Europa de África, y África donde está todo el dominio árabe, y todos ellos entraron por ese estrecho de Gibraltar y dominaron todo el sur de España y llegaron a dominar hasta parte de Francia, toda la onda, pero muy marcadamente España y sobre todo el sur, donde todavía hay castillos árabes, edificaciones y un montón de cosas en referencia a ellos. Y de hecho el idioma español está lleno de palabras que tienen que ver con el árabe, como la almohada, la alquimia, el alcohol, ¿verdad? Todas estas son palabras que vienen del árabe, porque hay mezclas, ¿verdad? Y esas son cosas que son así. Pero entonces España quería recuperar su territorio, porque se quedó ahí en guerras y en un montón de conflictos y toda la onda. Entonces, para recuperar su territorio había que sacar a los árabes que los habían invadido. Esos árabes tenían una diferenciación muy notoria, eran así más como yo, morenitos, y pues como se parecen un poco, nos parecemos bastante. Y para diferenciarlos, entonces inventaron toda una onda que está ahí en la pantalla, que eran los estatutos de sangre, y que decían, a ver, ¿qué decía la gente sobre uno? Si uno ya era de hace tiempo conocido, español, o si tenía la sangre limpia, ¿verdad? Y aquí no les voy a entrar a estos detalles porque son apasionantes, pero muy largos, pero la onda es que también había líos con los judíos y se tenían que diferenciar los españoles, que eran bien racistas en ese momento, ¿verdad? Y no solo se diferenciaban por el color, sino también por la religión, porque los árabes musulmanes y ellos judeocristianos, ¿verdad? Con toda la onda romana y todas estas lógicas del catolicismo. Y lo ponían hasta en el libro de Miguel de Cervantes, el Quijote de la Mancha, donde Sancho le dice, aunque pobre, dice Sancho Panza, soy cristiano viejo y no debo nada a nadie. También la onda era, los que somos cristianos somos blancos y no somos morenos, ellos son árabes, una onda así bien marcada. Y entonces esa diferenciación de sangre estaba en la mente de los españoles cuando zarparon de España para Guatemala, para América, ¿verdad? Y lo que hicieron fue que no solo se subieron ellos, sino también sus ideologías, su forma de ver el mundo, su percepción de lo que es la ideología dominante. Ellos fueron los que eran menos acá. Se dice que cuando vinieron a conquistar Guatemala y todos estos relajos, venía el 3% de población, de los que vinieron a invadir, el 3% eran españoles, el otro eran ya mexicas y tlaxcaltecas de México y aztecas que se habían unido a ellos por muchas razones, pero apenas eran, pues los españoles no eran tantos los que vinieron al final de cuentas, y la sociedad era mayoritaria, pero no se rebeló lo suficiente, porque tenían los otros superioridad en armas, en caballos, en un montón de cosas, pero vinieron no solo ellos, sino que también traían una forma de ver el mundo, una ideología dominante que era esa de yo soy español, yo soy blanco, yo tengo sangre azul, no sé qué, y se vinieron a topar con un montón de
aborígenes, indígenas, con una forma diferente, ¿verdad? En un estadio de evolución diferente. Y entonces aquí viene un ejemplo donde yo lo que quiero es que lo veamos siempre con la óptica de la hegemonía, y juega la comunicación en la construcción de la hegemonía. En esta imagen, ¿qué pueden distinguir? Y les pido por favor que abran el micrófono y me digan qué distinguen en esa imagen o qué notan y qué connotan. Supongo que ya saben la diferencia entre lo que es disculpa, y solo lo se que ve la se imagen tema. de los moros y los cristianos, o al menos yo no tengo otra imagen. Sí, yo también miro esa del plato. A la muchacha, yo ya les enseñé un montón de cosas. ¡Ay, en serio, no! Espérame. Pero está cool porque ese platillo representa básicamente la idea de la hegemonía. Cabal. Va. Entonces, ¿verdad? Ah, Ahí sí, claro. Estos españoles Pero y no su está la ideología pantalla, no está vinieron... la pantalla completa, ¿ah? No, no está, pero se ve. Estos españoles sí. y su ideología vinieron a América en 3 barquitos y se quedaron para siempre. Va, excelente. ¿Qué ven en la imagen entonces? Como los indígenas podemos ver que uno está arrodillado ante que se supone que son los Más agachado conquistadores. imposible. Ajá, Ajá. como que rindiendo, como que dando gracias o algo así. Me imagino que es lo mismo ¿Verdad de que que la va? historia la cuentan los vencedores. Ese es un cuadro que mandaron a hacer españoles. O sea, los indígenas no fueron los que quisieron ser presentados. Ropas finas, vienen de estar en un barco varios meses, o sea, no están limpios, pero se presentan ahí la cruz, la luz, son lo correcto. Excelente, excelente. Las dos son buenísimas participaciones porque evidencian justamente la cuestión completa. Uno es lo que se ve esa posición agachada, y los otros bien chileros. Pero fue encargada, la historia la escriben los vencedores. ¿Cuánto tiempo esta imagen? ¿Y a poco no les tocó a ustedes hacer sus trabajos en cuarto primaria y se toparon con imágenes similares a estas? Todos nos topamos con estas imágenes. A nosotros nos tocaba ir a comprar a las librerías unas láminas y de ahí venía esta onda y las imágenes del descubrimiento eran estas. Ustedes tal vez ya lo hicieron con internet, pero esto era lo que uno ha visto siempre. ¿Cuándo se inventa la fotografía? Hasta 1800 y pico. Entonces, entre 1492 y 1800 y pico, casi 400 años, 300 años y pico, la única imagen que existía, la típica imagen que existió de la conquista, del descubrimiento, perdón, y después de la conquista, que se repite en otras imágenes, ¿verdad?, encargadas también por ellos, va a ser esta, la de los indígenas como menos agachados y la de ellos como más, la de ellos con la cruz, la de la religión y toda la onda. Entonces, esa imagen, a lo largo del tiempo, ha servido casi como un elemento de comunicación, porque es una imagen, ¿verdad? Es un ícono, digamos, se ha convertido en un ícono del descubrimiento, que nos ayuda a construir la idea de la hegemonía. Probablemente nos topamos con esta imagen y no abundamos en ver, sí, miren cómo están aquellos de agachados, ¿verdad? Los tienen bien jodidos. Pero ahí esa imagen construyó el imaginario de ustedes, de sus papás, de sus abuelos, de sus bisabuelos, de sus tatarabuelos, biscarabuelos, lo que sea. Esa imagen la vimos todos. Y entonces esa lógica racista se nos ha ido metiendo por todos lados en la sociedad, ¿no? Y como les decía, si vemos el mapa de pobreza del país es ahí los que viven ahí son los pobladores indígenas. Entonces este es uno de los grandes problemas de Guatemala y que se manifiesta en que no tienen acceso a la educación, no tienen acceso a prácticamente nada. Y en esta construcción de la idea hegemónica del racismo, de la forma en que deben conducirse las cosas, de la construcción del status quo, de ese río, digamos, solo les quiero enseñar una última imagen. En ese imaginario, el periodismo juega un papel súper importante. Si uno se da cuenta, yo lo pongo así, somos como, el periodismo y la comunicación ayuda a la sociedad a entender su realidad, son como anteojos. Quienes usan anteojos saben que si no se los ponen no miran bien, o miran borroso, o miran como sea. Pero cuando los ponen ya se mira mejor. Uno puede
contribuir y ver ese rol social para contribuir a que la sociedad vea y entienda de mejor manera lo mal que están las cosas para poder cambiarlas. Y tiene que darse cuenta uno, y esto sí me gusta. A ver. Tengo que dejar. Espero que ya tengan sus preguntas porque vamos a empezar con eso. En lo que Ronaldo comparte la última imagen. Tardes. Yo lo que, en lo que sale en la imagen, no sé si a ustedes les ocurre aún, pero en nuestros tiempos, pues con Ronaldo, sucedía mucho esto para distinguirse, y al final es una actitud racista. Mi apellido es Frudufu Frudufua porque mi familia viene de tal lugar. Es una sensación de demostrar de que no somos parte de Guatemala. Venimos de otro lado. Nosotros no somos de acá. Y no es que se estén negando las raíces. De, pues si tu apellido pues tiene un origen italiano, pues qué buena onda, pero realmente sos de Guatemala, ¿no? En nuestra época, no sé si Ronaldo comparte la misma experiencia, espero que ustedes ya no lo estén viviendo en ese contexto, ¿no? De distinguirme de ser guatemalteco, sino porque yo soy, qué sé yo, arana y mi origen es árabe, pero no va, realmente no. Luego yo estaba ahí, no. Pues a mí todavía... Mentira, sí, no, eso siempre es así. pues, pero en mi colegio sí todavía había niños que decían eso, o sea, que si era como, no sé, Shaddai, porque es de mi familia que es de Holanda y demás. Entonces sí me pasó todavía. Bueno, pues esperemos que vayan... Hoy sí ven una pantalla en blanco, ¿no? Sí. Va, entonces solo díganme si evoluciona la pantalla en blanco. ¿Ven ese modelo ecológico ahí, Sí. el título? Sí. De Brendan Fember. Entonces en el centro de, digamos, de la existencia de la sociedad están los seres humanos, nosotros, hombres, mujeres, lo que nos creamos y sintamos. Y alrededor de nosotros hay distintos círculos que ejercen influencia en nosotros muy importantes y que determinan, en el caso de este primer círculo, nuestros roles, nuestras actitudes, nuestra forma de ver el mundo, muy importante. Y es la familia en primera instancia. Si en su familia son evangélicos o católicos, muy probablemente ustedes van a hacer lo mismo, el mismo equipo de fútbol, o van a mojar el café o no, depende de las costumbres en su familia. Y así es, eso ahí uno se va formando y se va educando así desde el principio. Después en la escuela uno empieza a compartir con otros compañeros, empieza a pegárseles palabras, música, gustos de baile, lo que sea, igual que sucede ahora con ustedes, porque la escuela sigue hasta el tema universitario, con ustedes menos porque no se ven tanto, pero si estuvieran en el aula y todo, estarían compartiendo más y se les empezarían a pegar cosas del otro y a oír la misma música. Es que aquella oído esta música y tal. Entonces ahí nuestras vidas se van formando de estos influjos. Y en el trabajo también, ¿verdad? Compartimos con otros compañeros 8 horas o más, y entonces vamos a almorzar juntos, y vos qué viste, yo vi esta película, mírala, yo así, yo también, y entonces empieza uno a como crearse una homogenización de pensamientos a partir de los influjos que uno tiene, ¿verdad? Y por supuesto la vida social, que ustedes podrían ir a fregar con sus propios compañeros de la U, o los del trabajo y toda la cosa, y ahí está uno platicando, y ahí se definen esos roles primarios. Y hay un segundo círculo de influencia, que es aquí donde están los medios de comunicación, ven hasta abajo, donde están las instituciones, el Estado, las iglesias, las empresas, los medios, que también están influyendo en nosotros, ¿verdad? Ya ustedes probablemente conocen la teoría de la agenda setting, que uno piensa como los medios nos dicen que pensemos, por lo que leemos, por lo que lo consumimos, que ahora ya no solo son los medios, sino son las redes sociales, la agenda setting a través de las redes sociales. Entonces, como seres humanos estamos metidos en esta mundo donde todo el mundo quiere influir en nosotros. Y hay un círculo más grande, las ideas, ideologías, religiones, etc. Pero a lo que yo voy y les pongo como ejemplo
es que si en los medios de comunicación tenemos a personas poco educadas, poco formadas, racistas, excluyentes, como sea, que no entienden toda esta onda de la hegemonía cultural, del racismo, cómo se manifiesta en las faltas de oportunidades, o que solo lo ven desde el otro lado como algo normal o algo que no sé qué, que no están suficientemente educados y formados, ¿qué van a hacer? Esos medios van a contribuir en su rol de reproductores ideológicos de esa ideología dominante, van a influir en los seres humanos para que crean que todo está bien y todo es verdad. Ahorita podríamos ver en la lucha contra la corrupción en Guatemala que medios como Canal 7, Canal 3, Canal 11, Canal 13, N23, Radio Sonora, que ve la mayoría de la gente en Guatemala, nosotros probablemente, pero la mayoría de la gente sí, son medios que no sacan nada o que están sacando cosas en contra de Juan Francisco Sandoval y a favor de Consuelo Porras. ¿Por qué? Porque a los dueños de esos medios de comunicación los persiguió la FESI por financiamiento ilícito al partido Patá, compraron una playa a Roxana, una casa en la playa a Roxana Valdetti con dinero del Estado, después se lo pasaron, un relajo, pero tiene orden de captura a la dueña de los medios de comunicación. Entonces, ¿ellos qué van a decir? Le están engañando a los seres humanos que están en el centro y les están diciendo que Juan Francisco Sandoval es el diablo, ahí es malo, y él... Entonces la gente ya no apoya lo suficiente a Juan Francisco Sandoval y los corruptos logran que todo sea pasivo. Y lo podríamos ver, por ejemplo, desde las iglesias se ejerce una visión de mucha influencia al Estado a través de la política. ¿Se recuerdan en un foro que hubo en las elecciones pasadas que a todos les preguntaron si estaban a favor del matrimonio entre personas del mismo género, a favor del aborto, un montón de cosas, y todos tenían que salir así, y el foro se llamaba Soy Samuel, y eran las iglesias evangélicas. Aquel que se saliera del canasto y votara o dijera una cosa en contra de los intereses de las iglesias evangélicas, iban a recibir el rechazo supuestamente de los feligreses evangélicos. Yo no creo, pero así se portan los políticos. Entonces, como la iglesia influye y los políticos en su trabajo no dejan entonces que en las escuelas públicas haya educación integral en sexualidad. Y entonces todo está conectado, pero ustedes como comunicadores y como periodistas, ahí tenemos un papel, no solo como sociedad que está influida por todo, sino también como personas que influimos en otros. Y desde los medios y desde sus propios espacios se pueden crear las posibilidades para influir. A mí me ha tocado y me he lanzado a tratar de tener un espacio para transmitir mis ideas e influir en otras personas desde la comunicación con mis videos, que no son todavía rentables, pero si yo me concentrara más, probablemente podría lograr algún nivel de rentabilidad mayor, como ya logran otros influencers en América Latina y que ustedes también pueden llegar a hacer. Acá de lo que se trata es de encontrar que la comunicación tiene un montón de espacios y más con estos tiempos modernos, ustedes pueden aprovechar muchísimo. Así que ya me comí un montón de tiempo, me encanta hablar, pero si tienen preguntas, comentarios, ampliaciones... No pasa nada, Ronaldo, tenemos 10 minutos, vamos a ver quién va a ser la afortunada con la super pregunta. Kiara. Es que tenía varias preguntas, pero voy a mezclarlas en una y tú responda lo que te dé tiempo, pero también como hablamos de muchas cosas de política y que son puntos radicales donde chocan ideas, si alguna vez has experimentado la censura por parte de ese tipo de instituciones que no están de acuerdo con lo que pensamos o lo que tú piensas, y cómo has lidiado con eso. Y la segunda es cómo podemos lograr generar acción en un pueblo indiferente como es Guatemala sin que llegue, por ejemplo, a la violencia